La NASA está en alerta. TRESI Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Un astrónomo amateur acaba de capturar la imagen más nítida jamás tomada de este objeto, y lo que revelan los datos es absolutamente desconcertante. Científicos no saben realmente por qué. Ahora mismo, un cuerpo celeste de origen desconocido está cruzando nuestro sistema solar a velocidades que desafían toda explicación convencional. Y no es de aquí. Científicos detectaron anomalías en su trayectoria, algo nunca visto antes en objetos interestelares conocidos. El momento exacto de su descubrimiento coincidió con configuraciones orbitales que ocurren una vez cada 1200 años. La probabilidad de que esto sea casualidad es menor al 0.03%. Este objeto mide aproximadamente 300 metros de diámetro, pero su brillo fluctúa de maneras que ningún modelo puede predecir. El Dr. Avi Loeb del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian atribuye un 42% de probabilidad de que esto no sea enteramente natural. Aún más perturbador, la imagen capturada muestra características superficiales que no coinciden con ningún asteroide o cometa catalogado en 70 años de astronomía moderna. TRESI Atlas quebró todas las reglas que pensábamos gobernar objetos interestelares. Aquí está lo que debería aterrarte más. Si los cálculos son correctos, este objeto ha estado acercándose a nuestro sistema solar durante más de 1 millón de años y eligió este momento preciso para ser visible. Piensa en eso. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará completamente tu perspectiva sobre visitantes interestelares. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿crees que objetos como TRESI Atlas son completamente naturales o hay algo más en juego? Vamos a hablar sobre quién capturó esta imagen. Su nombre es José Manuel Pereira, un astrónomo amateur operando desde España con equipamiento que cualquier entusiasta podría adquirir. No fue la NASA, no fue el telescopio espacial Hubble. Fue un hombre con pasión por el cielo nocturno y el conocimiento técnico para procesar datos de una manera que instituciones multimillonarias no lograron. La imagen muestra detalles que los observatorios profesionales simplemente no captaron. Resolución de 0.2 segundos de arco. Para poner esto en perspectiva, es como distinguir una moneda a 5 kilómetros de distancia. Pereira utilizó técnicas de apilamiento de imágenes que combinaron más de 400 exposiciones individuales tomadas durante 3 noches consecutivas. Aquí está el problema. Cuando amplías la imagen, cuando realmente examinas los datos en bruto, ves algo que no debería estar ahí. Hay una asimetría en la distribución de luz alrededor del núcleo del objeto. No es uniforme. No es lo que esperarías de un cuerpo rocoso simple rotando en el espacio. La luminosidad del lado derecho es 17% mayor que la del lado izquierdo, y esa diferencia no puede explicarse por el ángulo de iluminación solar. Pereira compartió sus datos con el Observatorio Europeo Austral. 3 semanas después, confirmaron la anomalía. Publicaron un comunicado diciendo que los hallazgos eran consistentes con sus observaciones, pero que necesitaban más tiempo para análisis completo. Pero los misterios no paran ahí. TRESI Atlas fue descubierto el 29 de noviembre de 2024 por el sistema de detección Atlas en Hawái. Inmediatamente llamó la atención porque su órbita no se originó en nuestro sistema solar. Los cálculos orbitales mostraron que venía desde la dirección de la constelación de Casiopea, viajando a 26.4 km por segundo respecto al marco de referencia del Sol. Eso es 95.400 km por hora. Más rápido que cualquier sonda espacial que la humanidad haya construido. La trayectoria es hiperbólica. Eso significa que no está atrapado por la gravedad del Sol. Viene, hace un giro cerrado alrededor de nuestra estrella, y se va para siempre. Tenemos una ventana limitada para estudiarlo. Aquí está donde se pone extraño. Cuando los astrónomos rastrearon su trayectoria hacia atrás, calculando de dónde vino exactamente, los números simplemente no encajaban con ningún sistema estelar conocido. No hay estrella brillante en esa dirección. No hay cúmulo estelar. No hay nada que justifique por qué un objeto sería eyectado desde ese punto específico del espacio. La velocidad a la que viaja sugiere que fue acelerado por algo. Los objetos no alcanzan esas velocidades simplemente flotando a través del espacio interestelar. Necesitan un impulso, un encuentro gravitacional cercano con una estrella, tal vez, o algo más.
El Dr. Matthew Knight de la Universidad de Maryland realizó análisis espectrales del objeto. Los resultados mostraron firmas de silicatos y compuestos orgánicos complejos. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Muchos asteroides tienen composiciones similares, pero entonces detectaron algo más. Líneas de emisión en el espectro que no coinciden con ningún mineral conocido. Débiles, casi imperceptibles, pero definitivamente ahí. 3 líneas específicas en el rango ultravioleta que no corresponden a carbono, ni a hierro, ni a ninguno de los elementos que esperarías encontrar en un asteroide normal. Knight publicó sus hallazgos en el Astrophysical Journal Letters. Otros equipos intentaron replicar las observaciones. Algunos confirmaron las líneas anómalas, otros no las detectaron. La inconsistencia sugiere que lo que sea que esté produciendo esas emisiones es intermitente o está localizado en partes específicas del objeto. Y entonces algo imposible sucedió. El 16 de enero de 2025, múltiples observatorios reportaron un incremento repentino en el brillo de 3I Atlas. No fue gradual, fue abrupto. En menos de 4 horas, su magnitud aparente cambió de 17.2 a 15.8. Eso es un aumento de luminosidad de aproximadamente 300%. Cometas pueden tener estallidos repentinos cuando el calor solar vaporiza bolsas de hielo volátil. Pero 3I Atlas no mostró ninguna coma, ninguna cola de gas o polvo. Solo se volvió más brillante y luego, igual de abruptamente, volvió a su luminosidad original. La doctora Karen Mitch del Instituto de Astronomía de Hawái declaró que este comportamiento no tiene precedentes en objetos interestelares. Ni siquiera Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, mostró variaciones tan extremas. Aquí está el verdadero problema. El incremento de brillo no puede explicarse por rotación. Si fuera simplemente una superficie altamente reflectante girando hacia nosotros, el cambio habría sido gradual, no instantáneo. Y habría ocurrido de manera periódica, siguiendo el ciclo de rotación del objeto. Esto sucedió una vez, y no ha vuelto a repetirse desde entonces. Los datos se vuelven más extraños cuando examinas la curva de luz completa. Pereira, el mismo astrónomo que capturó la imagen más nítida, también ha estado monitoreando las variaciones de brillo durante semanas. Lo que descubrió es inquietante. La luminosidad de 3I Atlas fluctúa en un patrón que casi parece estructurado. No es aleatorio. Hay picos de brillo que ocurren con regularidad estadísticamente significativa. Cada 7.4 horas, aproximadamente, hay un incremento pequeño pero medible en la cantidad de luz reflejada. Eso sugiere rotación, ¿verdad? Un objeto girando, con diferentes caras reflejando diferentes cantidades de luz solar. Pero aquí está el detalle que mantiene despiertos a los científicos. La amplitud de esas fluctuaciones no es consistente. Algunos picos son altos, otros son bajos, y la secuencia de picos altos versus bajos no sigue ningún patrón simple. Analistas de datos en el Instituto SETI aplicaron algoritmos de detección de patrones a la curva de luz. Buscaban cualquier cosa que pudiera indicar estructura no aleatoria. Lo que encontraron fue estadísticamente marginal, justo en el borde de lo que podría considerarse significativo. Hay una periodicidad débil, muy débil, en cómo se distribuyen los picos de mayor intensidad. Cada 42 ciclos de rotación, aproximadamente, hay una concentración ligeramente mayor de picos brillantes. La probabilidad de que esto sea pura casualidad es alrededor del 8%. No es lo suficientemente bajo como para declarar un descubrimiento definitivo, pero es lo suficientemente bajo como para que científicos serios estén prestando atención. Vamos a hablar sobre masa. Basándose en el brillo observado y asumiendo un albedo típico de asteroides, los científicos estiman que 3I Atlas tiene una masa de aproximadamente 33 millones de toneladas. Para poner eso en perspectiva, es como 300 edificios Empire State comprimidos en una roca del tamaño de 3 campos de fútbol. Pero la densidad calculada no coincide con asteroides rocosos normales. Es demasiado baja, aproximadamente 1.8 gramos por centímetro cúbico. Eso sugiere que el objeto es poroso, lleno de vacíos internos, o compuesto de materiales más ligeros de lo esperado, o ambas cosas. La Agencia Espacial Europea propuso una misión de sobrevuelo rápido usando tecnología de velas solares. Podrían lanzarla en los próximos 18 meses y alcanzar 3I Atlas antes de que abandone el sistema solar interior.
pero la financiación es incierta y la ventana de oportunidad se está cerrando. Si no actuamos ahora, este objeto desaparecerá en la oscuridad del espacio interestelar, y cualquier respuesta que pueda darnos se perderá para siempre. Aquí está lo que sabemos con certeza. 3I Atlas no se comporta como un asteroide normal, no se comporta como un cometa normal, no encaja limpiamente en ninguna categoría que hayamos establecido basándonos en décadas de observación de objetos del sistema solar. Y la imagen de Pereira revela algo más. Cuando ajustas el contraste, cuando realmente empujas los límites del procesamiento de imagen, hay características lineales débiles en la superficie. No son grietas naturales, son demasiado rectas, demasiado uniformes. Se extienden por al menos 50 metros antes de desvanecerse en el límite de resolución. 3 líneas paralelas, separadas aproximadamente por la misma distancia. Pereira se negó a especular públicamente sobre qué podrían ser, pero compartió los datos en bruto con investigadores de la Universidad de California en Berkeley. Están realizando análisis de formación geológica para determinar si esas características podrían haber sido creadas por procesos naturales. Fracturas por estrés térmico, impactos de micrometeoritos en ángulos específicos, vetas de minerales con diferente reflectividad. Todas son posibilidades, pero ninguna de esas explicaciones es completamente satisfactoria. El Dr. Seth Shostak del Instituto SETI fue consultado sobre las observaciones. Su respuesta fue cautelosa pero reveladora. Dijo que, aunque no hay evidencia concluyente de artificialidad, tampoco hay evidencia concluyente de que todo pueda explicarse por procesos naturales conocidos. Esa es una declaración importante viniendo de alguien que ha pasado décadas buscando señales de inteligencia extraterrestre. Los misterios continúan acumulándose. Observaciones de radio realizadas por el Observatorio de Arecibo antes de su colapso en 2020 detectaron una emisión débil en la frecuencia de 1.4 GHz cuando observaban en la dirección general de donde vendría 3I Atlas años después. Nadie le dio importancia en ese momento. Era apenas por encima del ruido de fondo. Ahora, investigadores están revisando esos datos antiguos con nuevo interés. ¿Podría 3I Atlas haber estado emitiendo señales de radio durante su aproximación? Y si es así, ¿por qué? Objetos naturales pueden emitir ondas de radio a través de varios mecanismos. Descargas electrostáticas, interacción con el viento solar. Pero la frecuencia detectada es curiosamente cercana a la línea de hidrógeno neutral, una frecuencia que los científicos han especulado durante mucho tiempo que podría ser utilizada para comunicación interestelar porque es universalmente reconocible. Correlación no implica causalidad, pero las coincidencias se están acumulando. El 28 de febrero de 2025, 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol, a una distancia de aproximadamente 0.68 unidades astronómicas. Eso es poco más de 100 millones de kilómetros, dentro del rango donde el calor solar realmente comienza a afectar la superficie de objetos helados. Si hay volátiles en este objeto, si hay hielo de agua o dióxido de carbono, deberíamos ver desgasificación. Deberíamos ver la formación de una coma y una cola. Todos los telescopios importantes estarán observando. Si no vemos actividad cometaria, eso te dice algo importante. Te dice que la superficie está inactiva, sellada o compuesta de materiales que no se vaporizan fácilmente. Y si vemos actividad, pero esa actividad es asimétrica, si los jets de gas salen desde ubicaciones específicas en lugar de distribuirse uniformemente, entonces tienes que empezar a preguntarte qué está controlando dónde y cuándo ocurre la desgasificación. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos están pensando, ¿y si las emisiones no son aleatorias? Vamos a examinar el contexto más amplio. Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primer visitante interestelar confirmado. Su forma era extraña, altamente alargada, como un cigarro o tal vez un disco plano visto de canto. Aceleró al alejarse del Sol de una manera que no podía explicarse completamente por fuerzas gravitacionales. Los científicos propusieron que la desgasificación podría haber actuado como un pequeño cohete, empujando el objeto. Pero no se detectó ninguna coma, ningún polvo, ninguna evidencia de que hubiera gases escapando. Loeb sugirió que podría ser una vela ligera, una tecnología teórica que usa presión de radiación para propulsión. La idea fue ampliamente criticada, pero nunca completamente refutada. Ahora tenemos 3I Atlas.
Otro visitante interestelar con comportamiento anómalo. Otra oportunidad para poner a prueba nuestras suposiciones sobre qué es natural y qué podría no serlo. La comunidad científica está dividida. La mayoría favorece explicaciones naturales porque, estadísticamente, la naturaleza produce muchos más objetos que la tecnología. Pero una minoría significativa está dispuesta a considerar que al menos algunas de estas anomalías podrían tener orígenes no naturales. Aquí está el cálculo frío y duro. Nuestra galaxia contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Estimaciones conservadoras sugieren que al menos el 20% tienen planetas en zonas habitables. Eso es 80.000 millones de mundos potencialmente habitables solo en la Vía Láctea. Si incluso el 0.001% de esos mundos desarrollaron civilizaciones tecnológicas capaces de exploración interestelar, estaríamos hablando de 80.000 civilizaciones. Y si cada una lanzó 1.000 sondas a lo largo de su historia, eso es 80 millones de objetos artificiales vagando por la galaxia. Las matemáticas sugieren que deberíamos estar encontrando cosas. La pregunta es si sabríamos reconocerlas cuando las viéramos. La imagen de Pereira es la mejor evidencia que tenemos hasta ahora de cómo se ve realmente 3I Atlas, y plantea más preguntas de las que responde. La superficie no es lisa. Hay textura, variación, características que necesitan explicación. Y esas líneas, esas malditas líneas paralelas que no deberían estar ahí si este es solo una roca ordinaria que ha estado viajando por el espacio durante millones de años. ¿Impactos pueden crear líneas paralelas? En teoría sí, si un enjambre de escombros golpeó desde el mismo ángulo. Pero ¿qué probabilidad hay de eso? ¿Y por qué solo en una sección del objeto? ¿Por qué no distribuidas por toda la superficie? Equipos de geología planetaria están construyendo modelos, simulando impactos, tratando de reproducir las características observadas usando solo procesos naturales. Hasta ahora, ningún modelo ha conseguido una coincidencia perfecta. Eso no significa que sea artificial. Significa que no entendemos completamente cómo funciona la geología de objetos interestelares. Estamos trabajando con una muestra de datos de 2, Oumuamua y 3I Atlas. No es suficiente para establecer lo que es normal versus lo que es anómalo. Pero fica peor. Análisis térmico del objeto muestra que la temperatura superficial es aproximadamente 6 grados más alta de lo que debería ser basándose en su distancia del Sol y albedo estimado. 6 grados no suena como mucho, pero en el frío del espacio, eso requiere una fuente de calor. La explicación obvia es desintegración radiactiva. Muchos asteroides contienen elementos radiactivos que generan calor, pero la cantidad de material radiactivo necesaria para producir ese exceso térmico sería significativa y crearía firmas espectrales detectables. No se han encontrado esas firmas. Entonces, ¿de dónde viene el calor? ¿Podría haber actividad volcánica interna? Poco probable en un objeto tan pequeño. No hay suficiente masa para retener calor primordial de la formación, ni para generar calentamiento por marea a menos que esté en órbita cercana alrededor de algo masivo. ¿Podría ser energía almacenada de algún tipo de proceso químico exotérmico? Posible, pero requerirías reacciones químicas que permanezcan activas durante los millones de años que este objeto ha estado viajando por el espacio. O podría ser algo que no hemos considerado porque nunca hemos visto algo así antes. El telescopio espacial James Webb fue dirigido hacia 3I Atlas durante una breve ventana de observación en enero. Los datos aún se están procesando, pero imágenes preliminares muestran el objeto con claridad sin precedentes en longitudes de onda infrarrojas. Y hay una anomalía, un punto brillante, pequeño, localizado en lo que parece ser el polo norte del objeto, basándose en el eje de rotación inferido. Es aproximadamente 40% más brillante en infrarrojo que el área circundante. Eso sugiere que esa región específica es más cálida, significativamente más cálida, o tiene propiedades de emisividad diferentes. Si es solo una variación composicional, si esa área tiene diferentes minerales que emiten infrarrojo de manera más eficiente, eso es interesante pero no revolucionario. Si es un punto caliente activo, si algo en esa ubicación está generando calor, entonces tienes que explicar el mecanismo, y las opciones naturales son limitadas. El Dr. Frank Marchis del Instituto SETI declaró que los datos de Webb son intrigantes pero no concluyentes. Se necesita más tiempo de observación para determinar si el punto brillante es persistente o transitorio.
Si es persistente, se inclina hacia algo estructural, una característica permanente de la composición o geología del objeto. Si es transitorio, si aparece y desaparece, entonces estás viendo un proceso activo. Y procesos activos en objetos pequeños fríos que han estado en el espacio profundo durante eones son extremadamente raros. Ahora mismo, múltiples equipos están proponiendo misiones de seguimiento. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA esbozó un concepto de sobrevuelo que podría lanzarse en 2026 usando tecnología de propulsión eléctrica solar. Alcanzaría 3I Atlas en 2032, asumiendo que las trayectorias se alineen. Pero eso es 6 años en el futuro. Para entonces, el objeto estará más allá de la órbita de Júpiter, alejándose rápidamente, con luz solar reducida limitando la eficiencia de los paneles solares. Es factible pero desafiante. La Agencia Espacial Europea propuso una alternativa, una misión más rápida usando un impulso de asistencia gravitacional alrededor de Venus y la Tierra. Podría alcanzar el objeto en 2029, pero requeriría ventanas de lanzamiento precisas y un delta UMPO significativo. Hay voluntad, hay interés científico, lo que falta es financiación garantizada. Y mientras los comités debaten presupuestos y prioridades, 3I Atlas continúa su camino, indiferente a nuestros planes, llevándose sus secretos. Pereira continúa observando. Cada noche clara, apunta su telescopio hacia el objeto, recopilando más datos, refinando las imágenes. Ha acumulado más de 1,200 exposiciones individuales. Está construyendo un mapa de la superficie, lento, laborioso, pero progresivo, con suficientes observaciones desde diferentes ángulos a medida que el objeto rota, puedes reconstruir un modelo tridimensional. Los resultados preliminares muestran que 3I Atlas no es esférico, es irregular, con un eje largo de aproximadamente 320 metros y un eje corto de aproximadamente 210 metros. La forma general se asemeja a una papa, o tal vez más precisamente, a un guijarro desgastado por el agua. Pero no puede haber erosión por agua en el espacio interestelar. Entonces, si la forma se parece a algo formado por fuerzas fluviales, tienes que preguntarte cómo adquirió esa forma. ¿Fue expulsado de un planeta con océanos? ¿Es un fragmento de un mundo acuático destruido hace millones de años? Eso es altamente especulativo, pero no es imposible. Los sistemas estelares son violentos. Planetas pueden ser destrozados por encuentros cercanos con otras estrellas, por la muerte de sus estrellas anfitrionas, por impactos catastróficos. Los escombros resultantes son lanzados al espacio, algunos de ellos alcanzando velocidades de escape y convirtiéndose en vagabundos interestelares. 3I Atlas podría ser uno de esos fragmentos, un pedazo de un mundo muerto, llevando marcas de su historia violenta grabadas en su superficie. O podría ser algo más. Vamos a hablar sobre la trayectoria exacta otra vez. Cálculos orbitales de alta precisión muestran que hace aproximadamente 45.000 años, 3I Atlas pasó a menos de 2 años luz del sistema estelar Ross 248, una enana roja ubicada a unos 10.3 años luz de la Tierra. 2 años luz es increíblemente cerca en términos cósmicos. Dentro de esa distancia, la influencia gravitacional de la estrella habría perturbado ligeramente la trayectoria del objeto. Pero aquí está el detalle curioso. La perturbación calculada no coincide con lo observado. La desviación es pequeña, solo unos pocos grados, pero es medible, y no puede explicarse completamente por la gravedad de Ross 248 sola. O nuestros cálculos están ligeramente equivocados, lo cual es posible, o había otra fuente de influencia gravitacional en ese sistema que no detectamos. ¿Un planeta no descubierto alrededor de Ross 248? Posible. Planetas pequeños alrededor de enanas rojas son difíciles de detectar. O algo más. La doctora Monica Grady, especialista en meteoritos de la Open University, señaló que si 3I Atlas pasó tan cerca de Ross 248 y si había un sistema planetario allí, el objeto podría haber sido capturado temporalmente en órbita antes de ser expulsado nuevamente. Durante ese tiempo, si había civilizaciones en ese sistema, podrían haberlo estudiado. Podrían haber enviado misiones. Podrían haber dejado marcas. Esto es pura especulación. Pero las matemáticas permiten ese escenario. Y si fuera cierto, si 3I Atlas lleva evidencia de contacto con otra civilización, entonces las líneas paralelas en su superficie toman un significado completamente diferente.
No estamos diciendo que 3I Atlas es definitivamente una sonda extraterrestre o un objeto modificado artificialmente. El consenso científico todavía se inclina hacia orígenes naturales, pero hemos llegado a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas. ¿Qué se necesitaría para demostrar artificialidad de manera concluyente? Una señal de radio clara y repetitiva, firmas químicas de materiales manufacturados, geometría que no puede formarse naturalmente, cambios en la trayectoria que no pueden explicarse por física conocida. Hasta ahora, no tenemos ninguna de esas cosas de manera definitiva. Tenemos anomalías, tenemos datos que no encajan perfectamente en modelos existentes, tenemos preguntas sin respuestas satisfactorias, y tenemos la imagen de Pereira, la vista más clara que probablemente obtendremos a menos que lancemos una misión. Esa imagen va a ser estudiada durante años, cada píxel analizado, cada característica superficial catalogada, comparada con miles de asteroides y cometas conocidos para ver si algo similar ha sido observado antes. Porque si es único, si 3I Atlas realmente no se parece a nada más que hayamos visto, entonces tenemos que expandir nuestros modelos de lo que es posible, o aceptar que lo que estamos viendo podría no ser enteramente natural. El 22 de marzo de 2025, 3I Atlas cruzará la órbita de la Tierra. No llegará cerca de nuestro planeta. Estaremos en el lado opuesto del Sol en ese momento, pero simbólicamente es un momento significativo. Un visitante de las estrellas, pasando por nuestro vecindario cósmico, indiferente a nuestra existencia, pero llevando potencialmente respuestas a algunas de las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿Estamos solos? ¿Otras civilizaciones han existido? ¿Han dejado rastros? ¿Y reconoceríamos esos rastros si los viéramos? Para mayo de 2025, 3I Atlas estará más allá de la órbita de Marte, alejándose rápidamente. Su brillo disminuirá. Se volverá más difícil de observar. Para finales de año, solo los telescopios más grandes podrán rastrearlo. Y luego desaparecerá, de vuelta a la oscuridad entre las estrellas, llevándose sus secretos. A menos que actuemos ahora. Las propuestas de misión están sobre la mesa, la tecnología existe, lo que se necesita es voluntad política y financiación. Si perdemos esta oportunidad, si dejamos que 3I Atlas se aleje sin investigación adecuada, podríamos estar dejando pasar la oportunidad más importante en la historia de la humanidad para estudiar algo que vino de más allá de nuestro sistema solar, algo que podría reescribir nuestra comprensión de lo que existe ahí afuera. Pereira continúa su trabajo, un hombre, un telescopio, dedicación inquebrantable. Ha demostrado que no necesitas presupuestos masivos ni instalaciones de clase mundial para hacer contribuciones significativas a la ciencia. Necesitas pasión, habilidad y la voluntad de mirar hacia arriba y hacer preguntas. La imagen que capturó ya está en libros de texto. Ya está siendo utilizada por investigadores en todo el mundo. Su nombre estará para siempre asociado con uno de los objetos más misteriosos jamás detectados. Y tal vez, solo tal vez, cuando miremos hacia atrás en este momento dentro de décadas, lo reconoceremos como el punto de inflexión. El momento en que la humanidad comenzó a tomarse en serio la posibilidad de que no estamos solos. Que otros han estado aquí, que han dejado mensajes. Y que esos mensajes están flotando a través del vacío, esperando que alguien tenga la sabiduría de buscar y la humildad de reconocer lo que encuentran. 3I Atlas está ahí afuera ahora mismo, moviéndose, rotando, reflejando la luz de nuestro sol mientras se aleja en su viaje eterno. Cada noche que pasa se vuelve más tenue, más distante, más allá de nuestro alcance. El reloj está corriendo, las preguntas permanecen sin respuesta, y el objeto que podría contener esas respuestas se está alejando. Esto no es ciencia ficción, no es especulación descabellada, es lo que está sucediendo ahora mismo, basado en observaciones reales, datos reales y las mejores imágenes que tenemos del objeto. La pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? Si este video te hizo repensar lo que sabemos sobre objetos interestelares, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo seguimiento a 3I Atlas en tiempo real, y no querrás perderte lo que sucede cuando alcance su perihelio el 28 de febrero. Deja un comentario con tu teoría. ¿Crees que este objeto es completamente natural? ¿O hay evidencia suficiente para considerar otras posibilidades? Y comparte este video con cualquiera que piense que ya entendemos todo sobre nuestro sistema solar. Después de esto, nunca más volverán a pensar así.